Lo saluda Anthony Dean, quien es meteorólogo, porque por estas horas nos está invadiendo las imágenes y lo que ocurre en Estados Unidos con este huracán Harvey. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo te va? Buen día. Pero bien, ¿cómo andás vos? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo es esto del huracán, de este huracán? El huracán, lo que ha sucedido es que en realidad es la unión de dos huracanes en uno solo. Sí, primer detalle que hay que tener en cuenta. Y tuvieron suerte que no haya un tercero, eso sería el final total, ¿no? Estos dos huracanes, finalmente constituidos en uno solo, se fortificaron a lo largo, digamos, del Golfo de México, y pues son aguas cálidas además. Y lo que sucede es que prácticamente está estático, es decir, se mueve a paso de hombre, como para que tenga una idea, con vientos que oscilan en los 200 kilómetros o más. A lo que voy con todo esto es que además no se corta la lluvia. Así que la estimación era inicialmente, al tocar las playas de Texas, cerca del noreste de México, que iba a llover muy cerca a 900 milímetros, a lo cual por supuesto no se sabe con exactitud cuándo termine, pero va a seguir en camino ¿cómo sería? Acercarse al sur de Illinois. Como para que ustedes tengan una idea, sería la distancia de la provincia de Corrientes digamos, a la ciudad de San Pablo, en Brasil, ¿no? Es difícil de imaginárselo y no se lo deseo a nadie. Porque lo que sucede con estas tormentas es que vuela todo. Es decir, hay que tener una visión también de lo práctico. Vuelan techos, maderas, a lo que voy se transforma en misiles, ¿no? Así que entiendo que el 40% de la población ha quedado, digamos, lo acabo de ver en televisión, se ha quedado ahí. Lo que hace es que en realidad tienen refugios y tienen muchos, digamos, como una especie de búnker debajo de la casa, ¿no? Como para poder resistirlo, pero es sin energía eléctrica. Por lo tanto, eso corta el agua, corta todo lo que sea, digamos, necesario. Tienen que aguantar con la comida que tienen, por ejemplo. No pueden salir afuera, simplemente porque no es posible. Hay algunos detalles prácticos que les puede servir a los oyentes a esta hora. Esto suena, lo que voy a decir suena un poco como, digamos, como un invento de uno, pero todos los que navegan en aguas abiertas bien lo conocen, ¿no? Es decir, cuando, digamos, llegamos a algo como decir 50, 60 kilómetros de viento y uno mira y quiere hablar, se le mete el aire adentro, el viento adentro de la boca. O la otra forma de ver lo que es la potencia de 250 a 200 kilómetros por hora, un cuerpo, digamos, de una mujer en algo como decir, digamos, 70, 80 kilómetros no se puede mantener estable. Un hombre cerca de los 100, 110 ya no puede caminar. Entonces, imagínate 200 kilómetros, volás directamente, te saca tus pies, te levanta. Así que es muy dramático, y era lo que se presumía que iba a pasar con la época de los huracanes, que es básicamente, en este caso, en este año, ha comenzado más temprano, ¿no? Agosto no es un mes tradicional para huracanes en esa región del mundo. Cuando hablamos de estos huracanes, ¿cuánto tiempo duran? Cada uno tiene su propia vida. ¿Cuánto duran? Te doy una idea. En general un promedio de una semana. Pero por supuesto que es, digamos, es una opinión general, no puntual. Unos más y otros menos. Por ejemplo, para que tengas una idea, estos huracanes se van desarrollando desde cerca del centro digamos, del Océano Atlántico,
y lo que lo genera en realidad es algo que se llama baja presión, que es como una aspiradora, y esos vienen del Sahara, del desierto del Sahara, en dirección a Miami, para ponerlo en términos generales, y tienen que tener 32 grados de temperatura, de 29 a 32 grados de temperatura en la superficie del mar, como para que ese agua caliente, que es caliente, digamos, cálida, sí, esa energía, y necesitan de esa energía como para que se puedan potenciar y convertirse en huracanes que van en dirección, como dije, a Miami, Cuba, todo lo que sea el Caribe. Y también existen en el Pacífico, solamente que en la mayor parte, y ahí se llaman tifones, la mayor parte de esas regiones, también el Océano Índico, no hay nada. Eso sí, cuando encuentran una isla la arrasan directamente. Van en dirección a la China y al norte de Australia. O sea que esa masa de... Me quedo con lo primero, esa masa de aire atraviesa desde el desierto del Sahara prácticamente todo el océano Atlántico para llegar hasta el continente. Totalmente, y una vez que llegan a América del Norte, se encuentran con lo que sería una mal llamada ruta de agua cálida, que se llama la corriente del Golfo, claro, que nace alrededor de Cuba. Y esa es la que la mantiene a Europa, digamos, vivible, que no se congele del todo. Es decir, va a lo largo de la costa de América del Norte y luego se abre antes de llegar a Canadá y va en dirección a las Islas Británicas. Ese calor que genera esa corriente del Golfo, el Golfo de México quiere decir, es la que mantiene a la Europa del Este con, digamos, temperaturas más vivibles. El día que se corte, el día que se convierte en una parte del Polo Norte. Claro, o sea que la masa de aire frío, porque en esta época del año estamos en invierno, diríamos... No, está en pleno verano el desierto del Sahara ahora. Ellos están en pleno verano. Sí. Y lo que sucede es que también ha habido otra situación, yo no dice, pero eso fue más para Europa, pero al final parte de la energía también se fue hacia el centro del Ecuador, porque eso es el Ecuador no te cambia la temperatura en todo el año, pero si le agregás algo fuera de lo común, digamos, en este caso el aire, digamos, el calorazo que recibió Europa, que se produjo desde el mismo desierto del Sahara, calentó Europa durante el verano de ellos, pero en temperaturas muy superiores a las normales, 40, 45, y luego se fue al océano Atlántico, y con eso le ha llegado probablemente, digamos, algunos vestigios de esas temperaturas muy cálidas europeas. Pero lo importante es lo que sucedió digamos, al nacer el centro de baja presión en el Sahara, no lo que acabo de decir de Europa como central, ¿no? Claro. ¿Esto está asociado directamente con el cambio climático? Está asociado al cambio climático. Pero además la otra cosa, no digo exactamente esta tormenta en sí, pero sí el escenario general está asociado a ¿cómo lo podría explicar? A un cambio que se está produciendo en el Sol, que no quiere decir más temperatura, sino lo que implica es más fuerza en ciertas partes de los rayos del Sol. Los rayos del Sol no son como una linterna, sino lo que tienen diferentes, digamos, es como ir a un horno microondas, digamos, ¿no es cierto? Vos no ves los rayos que están cocinando una hamburguesa, pero sin embargo se te cocina la hamburguesa dentro del horno microondas. Bueno, a lo que voy es ciertos rayos el hombre lo ve un 10% de 140 que hay. Bueno, muchos de esos rayos están generando esta situación de desequilibrio
climático mundial, no local. Entre ellos potencia las tormentas, que ustedes lo han visto muchas veces. Por ejemplo, el último año en Corrientes fue dramático. Sí. Ahora, en este mismo año, que nos llovió prácticamente un mes entero y con una cosa... Lo que pasa es que este año, a lo que voy, hay un detalle para el caso de Corrientes, es que el invierno tiende a calmarse, cosa que ya parecería que este cambio climático lo está haciendo evidente, que ya no es el clima, por supuesto, que lo que era, pongámosle, 5 años para atrás, hacia 10, hacia 15. Así que se está comportando agosto como si fuese finales de septiembre, para dar un ejemplo. Agosto se comporta como finales de septiembre. Yo lo que no termino de entender en este tipo de parámetros, ya que toca Corrientes, porque le cuento, me pasó venir a la radio el lunes y martes y arrancar la jornada laboral a las 7 de la mañana con temperaturas de 4 o 5 grados, y el viernes tocamos 35. Lo que sucede es lo siguiente: para que te genere lluvia, más allá de saturación total, que eso es más tropical, en este caso lo que sucedió cuando ibas a la radio, tenías aire frío que provenía de Bahía Blanca, imagínatelo así. En realidad es del Pacífico, Océano Pacífico del lado de Chile. Se viene avanzando hacia el norte y se encuentra con el trópico prácticamente. Entonces se te tiene que haber venido, digamos, el cielo encima. Tenés estas tormentas intensísimas, no necesariamente en Corrientes, sino en muchas partes del centro norte de la Argentina, como me pasó a mí, por ejemplo. Estoy hablando de anteayer. No veía prácticamente la ruta ni las banquinas. A lo que voy, no paré ni loco, porque imagínate el que venía atrás. No, eso es recomendable. Montaba arriba. Sí, te levantaba. Y esto es una situación no totalmente pronosticable desde el punto de vista de los volúmenes, sí, de las fechas y las ubicaciones de los sistemas de mal tiempo, pero no hay tecnología para ver. Mira, te doy un ejemplo que todos los conocen, la audiencia. Acá llovió, ponele, en tal lugar llovió 80, 90, 100. Sí. Y a 5 kilómetros le cayeron 5 milímetros. Y la estás viendo desde la tranquera. Date un ejemplo sobre la ruta. Estás viendo tormenta delante tuyo. Ese sector es el que se le cae la tormenta encima. Te digo más, hasta alguna vez la ironía es sacar la foto y es una foto impresionante para ver. En la medida que estés afuera de la tormenta. Sí, eso es lo que está sucediendo. Sí, para ratificar lo que vos estás diciendo y agradeciéndote mucho tu tiempo y tu predisposición, especialmente para hacer algo, terminamos hablando algo específicamente de Corrientes. Aquí lo que nos viene pasando los últimos años es que decimos, llueve en tal lado, supongamos la radio, y llama a un oyente diciendo, acá en mi barrio hay sol. Llama a otro oyente diciendo, acá en mi otro barrio está también lloviendo, y a la vez otro llamado más diciendo, no, acá está todo despejado y hay un sol terrible. Eso también se nos da acá en la ciudad. Bueno, esa es otra situación que sería así: saturación de vapor en la atmósfera, vientos que lo favorecen, se te forman las tormentas que acabas de mencionar, se te viene el cielo abajo, allá, y del otro lado, ahí nomás, yo voy a exagerar, pero la verdad es que no exagero mucho, a 3, 4 cuadras, digamos, como para imaginarlo a nivel ciudad, estás mirando, ves este paredón negro y cae en determinado lugar, y vos estás limpito y hasta recibir rayos del sol. Bueno, eso es una situación, digamos, local, pero tal como les describí, pero el patrón mayor es el cambio de los patrones climáticos a nivel mundial. En detalle más, como para poder imaginarlo de Corrientes, probablemente les cuesta un poco más porque están más lejos. Lo que pasa es que viajan mucho. Entonces, a lo que voy es lo siguiente: hace pocos días llovió en la Antártida, no en toda la Antártida, sino en la Antártida que mira hacia el lado de América del Sur. No llueve en la Antártida, es quizá de los lugares más secos del mundo, es muy frío.
Para que te llueva en la Antártida, imagínate. Sí, la verdad es que me pareció muy interesante poder escucharte. Anthony, te mando un abrazo y te agradezco mucho estos minutos. Cómo no, un gran abrazo y que pasen todos un buen domingo. Gracias igualmente. Anthony Dean, meteorólogo, dándonos la explicación primero del huracán Harvey y además hablando un poco de lo que nos toca vivir y esta suerte de cambio climático que se va dando en forma cíclica.